¿Trajeron sus Biblias? Alisten sus Biblias. Vamos a leer varios versículos para iniciar. Y vamos a ver qué tienen en común estos versículos que vamos a ver. Salmo 66, 18 es el primero de estos versículos. Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué dice este versículo? Si yo estoy en pecado, Dios no me oye. ¿Sí? Isaías, ahí adelantico, Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Póngale cuidado, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos dice este pasaje? Lo mismo, que el pecado que yo cometo, el pecado en el que yo camino, levanta una barrera entre Dios y nosotros. Que ese pecado hace que Dios voltee su rostro para no escucharme, para no atender a mi vida, para no atender a mis necesidades. Proverbios 15, versículo 29. Podemos ir tomando nota también para luego estudiar esto mejor en casa. Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué nos dice este pasaje? Palabras más, palabras menos. Lo mismo. Dios está lejos del pecador. Pero ¿cómo está respecto del justo? Está cerca, está atento a la oración. Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Insensatos son aquellos que andan en su propio parecer, siguen sus propios pensamientos y no buscan el camino de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece al que comete pecado. El que anda en pecado no puede estar delante del Señor. Y para terminar, aunque pudiéramos seguir con muchos más pasajes que nos muestran esta realidad, vamos a Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos, o sea, no es algo como que cosa nueva. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si miramos el consenso de estos pasajes, creo que es muy claro llegar a la conclusión, como bien lo plantea el Evangelio de Juan: sabemos, tenemos certeza de que si estamos en pecado, no podemos estar caminando de la mano del Señor. Si estamos en pecado, Dios ha apartado su rostro de nosotros. Si estamos en pecado, Dios no oye nuestras oraciones. Si estamos en pecado, Dios nos aborrece. Si estamos en pecado, hemos levantado un muro que nos impide acercarnos al Señor. Ahora bien, esto es bien interesante porque Jesucristo le dice a la mujer que atrapan en el acto del adulterio, cuando vienen los hombres a apedrearla,
¿Qué dice Jesucristo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No sé si aquí alguno, no levanten mano, no hace falta. Si aquí alguno pudiera tirar piedras, ¿cierto? El que esté libre de pecado, que tire la primera. No me cayó ninguna, así que se confesaron todos allí. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por su santidad. Y hoy vamos a entender un poco justamente esto. Si yo estoy en pecado, no me puedo acercar a Dios. Pero caramba, ¿cómo vivir libre de pecado entonces para poder caminar en santidad a la cual somos llamados? Porque parece que fuera medio contradictorio. Todos pecamos, pero con pecado no podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Vamos a ver esto hoy en la palabra y vamos a entender cómo nuestro caminar en santidad es un caminar en el Espíritu Santo. Y entonces uno se puede hacer la pregunta, claro, pero para estar lleno del Espíritu Santo tengo que estar sin pecado. Pero tenemos que entender que para estar sin pecado tenemos que caminar en el Espíritu Santo. No es a la inversa como muchas veces creemos, que yo tengo que por mis propios esfuerzos limpiarme para poder ser lleno del Espíritu Santo. Así no es. Si lo hemos entendido de esa manera, lo hemos entendido de manera inapropiada. Es al contrario. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo para poder vivir sin pecado. Lo vamos a entender bien hoy. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a estar casi todo el tiempo en Pedro, así que los que tienen Biblia de papel, pónganle una de las cinticas que separan y vamos a estar todo el tiempo ahí en ese capítulo de Pedro, pero vamos a estar viendo otros pasajes. Los que están en la digital, pues sí les toca ir y volver. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Dios es santo y para acercarnos a Dios, como lo acabamos de ver, tenemos que estar en santidad. Y de ahí el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Dice versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios, que es santo. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay un llamado claro y definitivo en muchos pasajes a que vivamos en santidad. Nosotros entendemos santidad es libre de pecado. Dios es santo y para estar con Él tenemos que estar en santidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos dice esto. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, hablando de los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué le da gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo fue esa selección, ese llamamiento de parte de Dios a nosotros? Dice, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fuimos llamados para ser salvos por medio de la fe en Jesucristo, siendo santificados, como lo leemos allí, por el Espíritu Santo, no por nuestros propios esfuerzos. Escuchamos el Evangelio. Sabemos cuál fue la obra que hizo Jesucristo en la cruz y cómo el Padre hizo justicia allí y cómo por medio de la resurrección podemos ser presentados justos delante del Padre. Depositamos nuestra fe allí, Dios nos perdona, nos lava y nos limpia de todo y nos da su Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo es nuestro caminar en santificación. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Yo quiero que entendamos un poco y quiero leer la definición que da el diccionario expositivo Vine acerca de la palabra santidad. Hablando del Nuevo Testamento, es la palabra hagios.
Y dice, santidad es la separación para Dios. Es decir, Dios nos saca del mundo, de nuestro pecado, de nuestra vieja manera de vivir conforme a nuestro parecer, y dice, ya no más, ahora eres consagrado para mí, para que pongas tu mirada en mí, que vivas una nueva manera diferente. Santidad es separación para Dios y el estado que de ello resulta. Si soy separado para Dios, ahora vivo para Dios en el Señor. La conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Conducta limpia. Así, la santificación es el estado predeterminado, es decir, escogido por Dios con anticipación, al que Dios llama a cada uno que deposita su fe en Él. La santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Póngale cuidado a la palabra. Somos llamados a este llamamiento, somos llamados a este caminar santo para caminarlo en gracia. Si nosotros entendemos y recordamos que la gracia no es algo que nosotros conseguimos por ningún mérito, sino que la gracia es lo que Dios nos da, aunque no la merezcamos. El llamamiento a caminar en santidad es un llamamiento a caminar en la gracia del Señor, en disfrutar lo que Él nos ha dado, lo que Él ha preparado para nosotros. La santidad es la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Ya somos apartados para Dios. Por eso ustedes leen en el Nuevo Testamento casi todas las cartas inician con a los santos de la iglesia, a los santos que están en Corintio, a los santos de Éfeso, a los santos que están en la dispersión, a los santos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido apartados para Dios y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. De modo que somos reconocibles espiritualmente. Dios, los ángeles caídos, nos ven y ven el sello que tenemos del Espíritu Santo y saben que somos del Señor, que ya fuimos separados. Y entonces la nueva realidad del creyente implica un caminar de fe, un caminar creyendo esta realidad, aceptando que ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y una vez más, no es en las fuerzas, es allí caminando en la fe. Dice Hebreos 12, versículo 12 al 15, que lo leíamos al inicio, en el tiempo de oración. Y nos muestra la razón por la cual tenemos que ser santos, ¿no? Y dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué está diciendo? No se canse. Tiene las manos caídas porque ya se cansó, no se canse. Las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Usted tiene algún área en su vida o varias áreas que lo hacen caminar así, que lo hacen cojear en el camino del Señor y que hacen que usted tenga la tendencia a desviarse hacia otras cosas que no son las que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo aquí. Haga sendas derechas. Versículo 14, seguid la paz con todos. Creo que no hay que explicarlo mucho. Yo tengo que estar bien con los demás. Trato amable, trato bondadoso, amorosos, tendiéndole la mano, predicando el evangelio. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios nos dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. No podemos ver a Dios sin santidad. Si brota alguna raíz de amargura, ¿qué dice que sucede? Estorba.
Y entonces en ese estorbo que presenta esta raíz de amargura en mi corazón, este pecado porque no ando en santidad, eso estorba para que yo camine como Dios me ha llamado a vivir en el poder del Espíritu Santo. No me puedo cansar. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos una canasta de manzanas, de naranjas, y una de esas está podrida? ¿Qué pasa si la dejo ahí? Daña todas las demás, ¿cierto? Hay que sacarla. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Hay alguna raíz podrida dentro de ti, en tu mente, en tus hábitos, en tu diario caminar? Sácala, porque necesitas andar en santidad para poder ver a Dios. Y entonces, volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Entonces, ¿cómo ser santos? Si aquí estamos diciendo que yo tengo que sacar esta manzana, si yo tengo que enderezar mi camino, somos santos por medio de la fe. No podemos santificarnos por medio de nuestros propios esfuerzos. Yo quiero que volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Y todo este capítulo 1, desde el versículo 1, nos habla de esto. Todo es de la santidad y cómo es el Espíritu Santo el que nos lleva en este proceso de santidad, desde que nos llama hasta el final. Y entonces dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Detengámonos un momento acá. Yo quiero que miremos de qué está hablando. Es una alabanza a Dios porque nos hizo renacer. Hay una nueva naturaleza en mí. Porque nuestro espíritu, que estaba muerto a causa del pecado, ahora ha revivido y es libre a causa de Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el pasaje, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Con Cristo nosotros, cuando Cristo resucita, nosotros también volvemos. Con Cristo morimos en la cruz, pero con la resurrección de Cristo resucitamos a vida nueva, dice la palabra. Y eso es lo que está hablando. Nos hace renacer por medio de la fe. ¿Para qué? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es esa esperanza viva? Es viva, es algo que es real en nosotros. Y dice, para una herencia que no se corrompe, es decir, no se destruye, no se muere, no termina nunca, es incontaminada, no se puede ensuciar, no se mancha, es inmarcesible, no se marchita. Esa es la herencia viva a la que fuimos llamados nosotros, por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, versículo 5, desde el 4, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo quiero que leamos eso nuevamente cada uno allí en su Biblia. ¿Qué dice el versículo 5? Resáltelo allí. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién nos guarda en nuestro caminar diario? Dios, por medio del Espíritu Santo, a través de la fe que obra en nosotros. Y esta fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios también. Somos guardados por el poder de Dios. Y ese poder de Dios, mire que dice, poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo se manifiesta ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Esforzándonos? Ciertamente hay un llamado de la palabra, y lo estudiamos hace 8 días. Yo debo esforzarme y ser valiente. Pero ese esforzarme y ser valiente en mis fuerzas solo me lleva a la derrota. Es mediante la fe. Versículo 6.
en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de la fe. El poder de Dios activo en nosotros es el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Y qué hace Dios con la fe que nos ha dado? ¿Qué hace Dios con la fe que profesamos tener en Jesucristo? ¿Qué dice el pasaje? La prueba. La fe es probada. Versículo 7. Sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué se prueba nuestra fe? ¿Qué pasa en medio de las pruebas de fe? Dios revela, nos muestra nuestra propia realidad. Doy testimonio acá, Señor, gloria a Dios, y quiero entregar mis diezmos y mis ofrendas porque tú eres bueno, Señor, y me has dado un trabajo y has bendecido mi hogar y no falta nada. 15 días después lo echan del trabajo y usted no tenía ahorritos porque estaba contento con el Señor que le estaba dando y bendiciendo y le habían justo subido el salario y usted estaba, mejor dicho, y pierde el trabajo. Y pasa hojas de vida y usted está sobrecalificado y no le quieren contratar en ningún lado. ¿Qué pasa con su fe? Es una prueba de fe. Y entonces, Señor, si ve, yo ahora no te puedo dar nada, porque y el Señor empieza a probar nuestro corazón y nos muestra nuestra realidad. Entonces, cuando yo daba aquí gracias al Señor porque me ha provisto, no era verdad. Mi confianza no estaba puesta en el Señor, sino estaba puesta en un trabajo, en un empleador, en una empresa. Y ahora el Señor me muestra y me dice, ¿sí ves que tu fe no era en mí? Si tu fe estuviera puesta en mí, estaría glorificándome ahorita igualito que antes. Porque mi mano no se ha cortado. Te estoy probando para que tú te des cuenta la realidad de tu corazón. Y entonces, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere Dios en medio de las pruebas? Que nos demos cuenta que estamos fallando. Que nos humillemos y digamos, Señor, auméntame la fe. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán a Pedro. Aparte de Jesucristo, es el único hombre que podemos decir que caminó sobre el agua. ¿Por qué caminó sobre el agua Pedro? Porque tuvo fe. Jesucristo le dijo, ven, camina. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero ¿qué pasó en medio de su caminar de fe? Dice el pasaje que empezó a mirar las olas y el viento recio que se movía y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y cuando Jesucristo lo saca, ¿qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue una prueba para Pedro y una enseñanza para nosotros de que nuestra fe es puesta constantemente a prueba para que doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, aumentanos la fe, como le dijeron los discípulos. Las pruebas hacen que tengamos más fe. La fe, ¿qué es? Es cada día darnos cuenta que en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios conocimientos, tenemos un límite. Si somos supremamente inteligentes, podremos encontrar solución a muchas cosas y tener ideas de negocio y una barbaridad. Pero tenemos límites en nuestra relación de pareja, en la paciencia, en las disciplinas que forjamos, en nuestro caminar diario con el Señor. Y entonces Dios nos dice, tu fe es puesta a prueba. ¿Para qué? Para que te levantes.
y te fortalezcas en tu fe. Y entonces si fallamos una y otra vez en el pecado, ¿qué debemos hacer? Señor, auméntame la fe. Porque como Pedro se hundió, y Jesucristo dice, el que duda, le es pecado. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame a aumentar mi fe. Quiero depender más de ti. Entendiendo lo que quiere decir esta expresión, depender más de ti es reconocer que en mis fuerzas yo no puedo. Por eso es que soy muy inteligente, por eso es que soy muy fuerte. Yo tengo mucho dominio propio, mire, lo que tengamos es porque Dios nos lo ha dado. Y no podemos sacar pecho diciendo yo solo lo logro. Somos santos por la fe, somos salvos por la fe. Y esa fe Dios nos la da. Y entonces en nuestro caminar diario las pruebas vienen pudiéramos decir, de 3 diferentes frentes. Y ya sabemos en qué somos probados. Desde nuestra propia naturaleza carnal. Tenemos deseos carnales que nos impulsan a hacer lo malo. Y pongo un ejemplo, la comida. Usted sabe que comerse esa dona es algo malo. Harina procesada, aceites vegetales y azúcar. 3 cosas que son veneno para el cuerpo. Y usted lo sabe. ¿Pero qué hace cuando se la ofrecen? Uy, hace rato que no como dona, qué rico. ¿Cierto? Es una tentación de la carne, por poner un ejemplo muy sencillo. La fornicación es otra tentación de la carne. La autocomplacencia, entonces, yo quiero más bien estar aquí acostado, tranquilo, relajado, no quiero ir allá. Es carne, esas son tentaciones de la carne. Pero las tentaciones y las pruebas también vienen del mundo. Y entonces hablaba con alguien que días respecto de los niños y les decía, mire Juan David, él no ve televisión, él no ve comerciales. Y fuimos en diciembre, por la gracia de Dios, a comprar regalos a los familiares. Y entre esos hay niños también pequeñitos. Y Juan vieran feliz comprando y escogiendo regalos para los demás. Hijo, ¿tú qué quieres? Nada. No necesitaba nada. Y me compartía una vecina con la que hablaba de esto y me decía, no, en cambio mi hija, que tiene la misma edad de Juan, una lista de regalos, me pidió esto. Y me decía, porque donde mis papás ve televisión y son todas las propagandas que le muestran mientras ella ve dibujitos, son puras propagandas de muñecos, de juguetes, de no sé qué, de esto y lo otro, y tiene el cerebro totalmente ya comprado, expuesto, seducido a lo que el mundo ofrece. Y eso nos pasa a nosotros. Mientras usted no mire, pongámosle redes sociales, que sus amigos y las personas que están en la edad que usted está viviendo, están viajando por el mundo. Si usted ve que los demás están comiendo en restaurantes y dándose una vida de lujos, comprando carros chéverísimos de último modelo. Si usted ve eso, usted dice, yo estoy mal. Y yo debo perseguir eso, plata para viajar por el mundo, para comer en restaurantes, para comprar y darme los gustos que yo quiero. Pero si usted no está viendo todo lo que el mundo ofrece, usted está feliz de tener tiempo para estar con su familia, de poder comprar unos huevitos y hacérselos en casa como le gustan, con salchichas o qué sé yo. Con salchichas no. Con salchichas no. Si les gustaban, no. Tocineta, le pueden echar tocineta. Salchicha no. Cebollita, tomate y tocineta. Con tocineta quedan, espinaca, champiñones. Ya que subieron de nivel esos huevos, un día esto me invitan. Entonces, cuando uno no está mirando tantas las cosas del mundo, no se enreda. Entonces uno tiene que aprender a cortar. Por el mundo somos seducidos. Y el enemigo, Satanás, el mundo espiritual, dice Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, principados, todo lo que se mueve, los ángeles caídos en sus jerarquías, nos tientan, nos lanzan pensamientos, nos seducen en medio de nuestras debilidades. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados.
atentos, alertas, para poder en nuestro caminar de santidad saber por dónde van a venir estas pruebas. Miremos lo que dice versículo 13. Ahí mismo en Pedro, donde estamos, primera de Pedro 1, versículo 13. Por eso, estén preparados. ¿Cómo debemos estar en nuestro caminar de santidad? Preparados, alertas. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser probados. Van a venir ataques de todos lados. 13. Por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Usen de su buen juicio. Sea sabio, sea sensato. Su conciencia le dice, volviendo al ejemplo de la dona, usted se la va a comer y dice, de pronto algunos lo piensan y dicen, uy, pero es que esto me daña la línea curva, ¿sí? Y su conciencia como que le dice, eso está mal. Le echaron el carro encima y usted pensó, uy, este man, es que le voy a decir de que... Y usted se da cuenta, no, yo no debo decirle nada. Debo ser misericordioso. Use el sano juicio. Me está empezando a sacar la paciencia con lo que me está diciendo. Use el sano juicio. No se deje cargar por eso. Sea sensato, sea sabio. Si usted sabe que salir con sus amigos, usted cae en el chisme, cae en la borrachera, pues no salga con sus amigos. Si usted sabe que meterse en las redes sociales le hace empezar a mirar el mundo, como lo decíamos, porque empiezo a desear plata para salir a los restaurantes. Ay, yo no he ido a tal lado, ay, que ir a mis amistades, que yo no conozco tal restaurante, y si hablamos me dicen, ¿ya fue a tal lado? Y yo les diga, no, qué pena. Cortemos las redes sociales. Debemos cortar con todo aquello que sensatamente nosotros nos damos cuenta y decimos, esto no me sirve. Si usted en su relación de pareja responde feo, por la razón que sea, si usted ve que su esposa, su esposo, no mejora la relación con que usted le responda feo, si ve que no es algo bueno, pues deje de hacerlo. Es sentido común. Dicho castizamente, ¿no? Por aquí el pasaje dice, dejad pasar la ofensa, ¿no? Un poco más. Tal cual. Deje pasar la ofensa. Si usted ve que usted trata a su pareja feo y su pareja se pone mal, caramba, no la trate feo. Es sentido común. Y eso es lo que nos está diciendo allí el pasaje. Debo estar alerta. Usar el sentido común. Sigue ahí el versículo 14. No viva como los que no conocen a Dios. Y es lo siguiente que tenemos que hacer en nuestro caminar diario. Dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Mire, es muy claro como lo dice esta versión. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que lo llamó es santo. ¿Cómo eran los deseos que tenían antes de conocer a Dios? Efesios 4:17 lo describe, voy a leerlo, dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, hasta aquí ha dicho lo mismo, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Vivir de acuerdo a su propio parecer, a lo que a mí me da la gana, lo que yo siento que debo hacer. Eso es vivir conforme los criterios pasados.
Vivir como que no conozco a Dios. Mire, el que no conoce a Dios, se le presenta un problema y ¿qué hace? Pues mira cómo lo resuelve. ¿A quién llamo yo que me ayude en esta situación? ¿O cómo hago yo? Muestra, a ver, me siento y pin, pin, y lo resuelve. Eso hace el que no conoce a Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Señor, estoy en tus manos. Tú permitiste esa circunstancia. ¿Cómo quieres que la resuelva? ¿Qué debo hacer frente a este ejército que marcha contra mí a la guerra? Es lo que vemos en lo que hemos estado leyendo, que David hacía constantemente. A nosotros se nos viene el ejército, ¿y qué hacemos? Lo que hacen los que no conocen a Dios. Nos vamos a la guerra. Y si es del caso, llamamos a los amigos para que nos respalden, pero nos vamos a la guerra. Yo miro cómo lo resuelvo. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hacía? Señor, ¿he de salir a la guerra? Y Dios le decía, no salgas, yo haré que se devuelvan. Bueno, quédate tranquilo en casa. Sal, porque yo los he entregado en tus manos. Manda 200 por la izquierda, 300 por la derecha, yo voy a hacer un ruido y tú los atacarás. El Señor le daba la estrategia. ¿Por qué? Porque consultaba al Señor. Eso es lo que hace alguien que conoce a Dios. Porque nuestro caminar no es en nuestras fuerzas. Caminamos en gracia, por la fe, dependiendo del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Bueno, todo lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo eran los deseos que teníamos antes de conocer a Dios? Siguen siendo los mismos que tenemos hoy. Porque aunque llevemos años y años de caminar con el Señor, cuando se presenta una situación, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué hago frente a esta circunstancia? De pronto algunos más ejercitados ya, lo primero que hacen es doblar rodillas. Señor, muéstrame. Señor, ten piedad de mí en esta situación tan difícil que yo veo venir. Fortalécete en mí, porque yo sé que soy débil ante esta situación. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ya no viva más conforme a eso, pero dependa del Señor. Ya no viva más con ese criterio, ya no haga las cosas por usted mismo. Aunque usted sea muy inteligente y muy preparado, doble rodilla al Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en la prueba? Que usted le muestre, Señor, yo no dependo de mí mismo, dependo de ti. Puede que la prueba sea muy fácil de superar, pero Dios quiere que su fe crezca, para que usted viva fuerte en el poder del Espíritu Santo. Romanos 6, versículo 19. Dice, hablo en términos humanos porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Antes hacía lo que me daba la gana, seguía el pecado porque era esclavo del pecado. Pero ahora que ha sido rescatado del pecado, viva una vida santa. Les pongo un ejemplo para ilustrarlo más claro. Usted es empleado de la fábrica de Pepsi Cola, de Pepsi. Lleva trabajando en Pepsi muchos años y usted está acostumbrado a los procesos de la fábrica de Pepsi. Ellos son los que pagan su salario. Y usted está muy contento. Pero un día cierran la fábrica y lo despiden. No, mentira, no cierran la fábrica sigue funcionando, pero usted lo despiden. Y usted dice, ¿yo qué hago con toda mi experiencia? Y presenta su hoja de vida en Coca-Cola. Y Coca-Cola lo contrata. Y entonces ahora Coca-Cola es quien le paga a usted el salario, un salario aumentado, valga la claridad. ¿Usted para quién trabaja ahora? ¿Para Pepsi o para Coca-Cola? ¿A quién es su fidelidad ahora? ¿A Pepsi o a Coca-Cola? Y no estoy haciendo propaganda a Coca-Cola, ¿no? Aquí parece como...
Agüita, agüita, no es lo mejor. Pero para el ejemplo se entiende, ¿no? Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo, rescatados de la esclavitud del pecado, para que ahora vivamos para aquel que nos rescató. O sea, tiene todo sentido que yo ahora viva para el que me sostiene. No siga viviendo para mi propio parecer, que era la manera de atrás cuando no conocía al Señor. Pero muchas veces nos pasa que estamos recibiendo las bendiciones de Dios, el salario de Coca-Cola, pero seguimos trabajando en la fábrica de Pepsi. Seguimos rindiéndonos al pecado como lo hacíamos antes, como si nada. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para dejar de trabajarle al de antes y estar trabajando para el Señor, esforzados, viviendo para el Señor en el poder que nos da el Espíritu Santo? Versículo 17. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Dice la Reina Valera, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De Pedro, estamos en Pedro. Acuérdense que les dije que íbamos a estar en Pedro todo el tiempo. Ah, no estaban atentos. Bueno, pues en el chat estaban. Primera de Pedro 1:17. Ah, cualquiera. Dios habla hoy, o Reina Valera. Mira lo que dice. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. La Reina Valera dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debo vivir yo todo el tiempo que vivo en este mundo? Con temor de Dios, con respeto, con reverencia de Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Fortalecer mi espíritu. Eso es lo que me dice, vivir en reverencia, vivir en temor de Dios, es vivir fortaleciendo mi espíritu. El tiempo que estamos en este mundo es un tiempo muy corto. Y debemos vivirlo rendidos al Señor, en reverencia a Él. ¿Cómo tengo yo esa obediencia, ese respeto al Señor? Cuando habito allí en su secreto. Cuando me mantengo alimentándome de Él. Cuando, como lo hablábamos hace un momento, vengo a Él, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué hago? Yo sé qué hacer. Le podemos venir al Señor, yo sé qué hacer. Pero no quiero hacer lo que yo sé. Quiero que tú me digas, si hago eso, ¿o qué quieres tú? Buscar al Señor. ¿Qué hacemos para fortalecer nuestro espíritu? Lo digo en estas palabras, practique lo que llamamos las disciplinas espirituales. Ore, estudie la Biblia, tenga comunión con sus hermanos, ayune, que es lo que estamos haciendo. Y yo no sé ustedes, pero yo he experimentado bien chévere este tiempo del ayuno, la presencia del Señor en mi vida. Y apenas vamos en como 12 días, digamos, del ayuno. Entendámoslo, somos santificados por el Espíritu Santo. Vivimos la vida cristiana es en el poder del Espíritu Santo. Así que lo más sensato que podemos hacer, ¿qué es? Fortalecer nuestra vida espiritual para vencer el pecado, para pasar las pruebas que enfrentamos en lo cotidiano. Sucede algo y es por cómo hemos entendido esto y quiero aclararlo. Estoy en pecado, por la razón que sea. Llámese, no entiendo esa palabra, ese mandato, no lo entiendo y no lo quiero obedecer. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, no me parece que yo tenga que obedecer ese versículo de las Escrituras. Entonces estoy en rebeldía. O estoy en pecado porque me lastimaron, es que mi pareja me ofende y me ofende y me ofende todo el tiempo
Y yo no quiero perdonar porque es que si la perdono, es como decirle sígame ofendiendo, sígame lastimando y me niego a perdonar. O es porque tengo un hábito, un vicio de pecado, una conducta que me siento amarrado y no soy capaz de dejarla. Y entonces, como esa es mi conducta, pierdo toda sensibilidad espiritual, mi corazón se endurece y entonces termino diciendo, ¿yo para qué busco a Dios? Si soy un poco sensato, terminamos diciendo, ¿yo para qué busco a Dios? Si yo no quiero pedir perdón, si yo no quiero dejar mi pecado, ¿voy a ir allá a ponerle cara de hipócrita? A que los demás de la iglesia piensen, uy, Daniel, ¿cómo está de bien? No, yo mejor no vuelvo con el Señor. Si eventualmente en algún punto de mi vida decido perdonar, decido dejar este pecado, buscaré al Señor. Si no, pues no, Dios no era para mí. Eso sucede mucho, muchísimo. Caemos redonditos en la trampa del enemigo. Si estoy en pecado, llámese por una atadura, por un vicio, por un rencor que tengo muy aferrado, porque no entiendo un pasaje y no estoy dispuesto a dar el paso hasta que el Señor no me diga, clame al Señor. Doble rodilla y dígale, Señor, no quiero obedecer este pasaje. Y dígale. Y si le da piedra el pasaje, dígaselo con enojo. Señor, no quiero obedecer el pasaje. Me niego a esto y hable delante del Señor. Y preséntele su caso con toda la indignación que tenga. Si no quiere perdonar, lo mismo, Señor, no quiero perdonar, no quiero ponerme a cuentas contigo, no estoy. Y háblelo. O con llanto, Señor, no soy capaz, soy muy débil y no soy capaz de dejar este vicio, esta atadura. Y vaya delante del Señor con el corazón en la mano, Señor, no soy capaz. Siento que quiero agradarte, pero no quiero dejar esta atadura, no quiero dejar este vicio, esta conducta, este pensamiento. No se deje engañar, vaya delante del Señor y dígale. Por favor, entendámoslo, es por la gracia de Dios. Es por su misericordia, es por su poder que obra en nosotros. Si usted va delante del Señor y le dice impotente o enojado, no quiero, Señor, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor va a fortalecerle su corazón, le va a consolar, le va a sanar, le va a dar dirección, guía, le va a tomar la mano. Y en el tiempo de estar allí con su enojo, con sus lágrimas delante del Señor, usted no se va a dar cuenta cuando de repente ya perdonó, cuando de repente ya está caminando en obediencia con eso que se negaba a obedecer, cuando de repente ha soltado las manos de esa atadura que no era capaz de soltar. Pero como consecuencia de haber estado allí clamando al Señor, fortaleciéndose en la fe. Es por la fe que crece en nosotros, que el Espíritu Santo obra en nosotros en santificación. Ya lo leíamos, Él es el que nos guarda para la herencia que recibimos del Señor. Necesitamos venir a Él. Mira lo que dice el versículo 22. En Pedro, primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿De qué manera se purifican nuestras almas? Es por la obediencia a la verdad. Entre más somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios, más nos limpiamos. Dice Jesucristo en Juan 17, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tu palabra es verdad, le dice al Padre.
Somos limpiados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Cómo es que podemos obedecer? ¿Cómo es que podemos, si Dios nos dice no lo haga, dejar de hacerlo? O si nos dice ve y hazlo, empezar a hacerlo. Aquí lo dice muy claro, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nosotros obedecemos a Dios en el Espíritu, no en nuestras fuerzas. 1 Corintios 6, quiero leerlo desde el versículo 7, aunque el énfasis quiero que lo hagamos en el versículo 11, pero para que entendamos el contexto y entendamos lo que dice el pasaje. Ya fuimos limpiados, ya fuimos lavados. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. 1 Corintios 6, 7. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Lo que decía ahorita hace un momento. Sufre el agravio, deje pasar la ofensa. Mire lo que dice. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No se lo tome personal. No reacciona ante cada cosa que le digan. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto entre cristianos, a los hermanos, con la pareja. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Idólatras es, si para usted primero es el trabajo, ese es su ídolo. Si para usted primero es su pareja, su hijo, ese es su ídolo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces nos muestra una lista de pecados, pongámosle, muy comunes al que no conoce al Señor. Versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados para el Señor. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando venimos a Cristo por medio de la fe, Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad. El Espíritu Santo, como dice allí, habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Nuestra limpieza, nuestra santidad, nuestro caminar en obediencia a Dios es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo dejamos la mentira? ¿Cómo dejamos la borrachera? ¿Cómo dejamos el chisme? ¿Cómo dejamos el amor por las cosas materiales? En el poder del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en el Señor, haciendo crecer nuestra fe. ¿Qué nos da Dios? Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos el espíritu de poder, de amor y dominio propio para controlar nuestras pasiones, para gobernar nuestros pensamientos, para amar al prójimo, para amar a Dios en primer lugar. Tenemos el poder de Dios para orar en nosotros. Es en el Espíritu Santo que podemos derrumbar todo lo que se venga. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a todas las cosas. Y en nuestro caminar diario es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos permite tener esa paciencia sin límites, que no le decimos, ya van dos, ya no, sino que seguimos y seguimos tranquilos. Es en el Espíritu Santo. No podemos, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor. Romanos 8:12, y ya con esto terminamos. Y si quieren pueden leer todo el capítulo 8, que nos habla un montón de esto, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Póngale cuidado, el énfasis quiero que lo hagamos en lo que sigue.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestro caminar es guiados por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que hacemos morir las obras de la carne. Y nosotros leemos en Gálatas, que no lo vamos a leer: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando yo estoy en el Espíritu, tengo cómo controlar, cómo dominar los deseos de la carne. Y entonces dice, vea, el que está en la carne, de manera natural, comete pecado. De manera natural está en peleas, en celos, en discusiones, en herejías, en borracheras, bueno, eso y muchas otras cosas más. Es lo que se le da de manera natural. Pero también dice, lo que se da de manera natural al que está en el Espíritu es amor, paz, paciencia, trato amable y bondadoso, fidelidad, dominio propio, paciencia. Es el fruto natural. Y entonces, para terminar, yo quiero que entendamos nuestro caminar en santidad, que es la vida a la que somos llamados. No es algo que dependa de nosotros. No podemos dejar de pecar en nuestras propias fuerzas. Vamos a fracasar una y otra y otra y otra vez. Dios nos llamó, Dios nos santificó, Dios nos dio su Espíritu Santo, Espíritu de poder, para que vivamos en el poder de Dios. No luches en tus fuerzas. Busca al Señor. Clama a Dios en toda circunstancia. En tu debilidad, en tu rebeldía, no te alejes de Dios. Ve delante de Él como a tu Padre que te ama. Y ve con tu pataleta, y ve con tu rabia justificada, y ve con tu indignación, y ve con tu debilidad. Y dile, Señor, ayúdame. Señor, estoy muy enojado. Señor, estoy... Y háblale. No te alejes de Dios de ninguna manera. Busca sobre todo fortalecerte espiritualmente. No caigas en las trampas del enemigo. El enemigo quiere alejarte de Dios. Y recuerda, tu fe va a ser probada constantemente hasta el día que te encuentres con el Señor. Está alerta a cada una de estas situaciones para que tu fe sea fortalecida, para que Dios te abra el entendimiento y veas en qué estás fallando y vayas haciendo los correctivos en tu caminar. Confía en el Señor y vas a ver el fruto del Espíritu que se empieza a producir en ti de manera natural. Fortalece tu fe y vas a ver el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar este tiempo hablando con el Señor.